Estamos con el simposio ECO y me gustaría, es un honor invitar el próximo presidente de ECO, el profesor Fernando Magro, que es especialista en EI y farmacología clínica en el Hospital de San Juan de Oporto, profesora agregada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Oporto, presidente electo de ECO, miembro del Consejo de GEDI y de IOABD. Él va a brindarnos con una charla de histología con un target en la enfermedad inflamatoria intestinal. Profesor Fernando. Okay, dear colleagues, it's for me a great pleasure to be told of the importance of histology in also in life. Sorry for not stay there, but I enjoy the forward. And here I have lawyers, and it is a great pleasure to be this call for the Spanish community. And when we start treating IBD patients, we only treat them based on symptoms. But now we are more ambitious, and we want to go to endoscopic healing, histological healing, and perhaps molecular healing. So we start with symptoms, and now we want to go to histology and eventually to molecular healing. In this systematic review of 17 studies, population-based cohorts, it was possible to depict that after 10 years of follow-up, the cumulative risk of relapse is between 70 and 80. The cumulative risk of hospitalizations is between 39 and 66%, and the cumulative risk of colectomy is roughly between 10 and 15%. So we are incorporating our IBD patients and ulcerative colitis patients in the right way. If you look for this cohort from United States, in ulcerative colitis, we reached a steady state after 2005, and the proportion of patients with more than one corticosteroids course remains the same over time. That is, there is a great proportion of ulcerative colitis with a high rate of at least 2 cycles of corticosteroids. And now the treatment of ulcerative colitis have some evolutions. As I said, we start with symptoms, but between 2005 and 2019, we used the full Mayo score, and we consider the remission for those that reached a score below 2. But indeed, now we have some adaptations of this Mayo score. Partial Mayo score using stool frequency and rectal bleeding, and physician's global assessment, and the ADAPT Mayo score using endoscopy, stool frequency, and rectal bleeding, and the partial ADAPT using only stool frequency and rectal bleeding. But after 2019, we have several studies looking for histology and histological healing. I don't like the word healing, and I will explain the meaning of histological healing. And we need to differentiate endpoints, targets, and goals. It is very important.
endpoint is a clinical definition of a success predefined time point and may have impact on disease course. Target is a short-term ambition, and goal is a long-term ambition for patients or physicians. So in clinical trials, we are looking for endpoints, and there are some trials looking for targets and adapt the treatment according to the target. But as you know, there is a stride, and the stride one did not consider histology as a target, and worse than this, the stride to persist in not considering histology as a target. But I'd like to emphasize the importance of mucosal healing in ulcerative colitis. Indeed, this Nordic study a couple of years ago with more than 90% of the patients treated only with 5-ASA, so historical forward, it was clear that after 1 year, those that reached mucosal healing had a better outcome in terms of surgery than those did not reach this outcome. The same it was shown in this trial in ulcerative colitis, an Italian cohort, and those with clinical and endoscopic remission. The clinical remission over time was 77%, and for clinical remission was only 20%. So there is evidence showing the importance of mucosal healing, in ulcerative colitis. But in this study, and this sub-analysis of Gemini 1, showed that fecal calprotectin is an important biomarker and is related with outcome. Those with a fecal calprotectin below 250 have a 70% reduction in the risk of colectomy and also 42% reduction in the risk of ulcerative colitis related hospitalization. But you know that fecal calprotectin levels are increased when neutrophils are present in epithelium and in the intestinal mucosa has erosions or ulcers. And the presence of neutrophils in the epithelium is a main marker of histological activity. And I'd like to emphasize this. The presence of neutrophils in the epithelium is the main marker of histological activity. And you know that there is some discrepancy between clinical remission, endoscopic remission, and histological remission. And for instance, for those with endoscopic remission, 54% still have some clinical symptoms, and histological activity was reported or could be reported in 30% of population. So I'd like to emphasize this. If you have a patient with this endoscopy with a clear ulceration, and here we have ulceration of mucosa, the histology is not so important. It could be important in terms of CMV infection, but not in terms of histological scores. But if you have a patient with a Mayo score of 0, you need to biopsy these patients, look for neutrophils in the epithelium, neutrophils in the lamina propria,
or eventually look for ulcers and erosions. So we have a rationale for using histology as a marker of outcome. And now we have tools to measure this endpoint. And the problem until this time, it was a language problem. But if you can explain something in a simple terms and in a simple way, you do not understand it. So it is very important to clarify the concepts. And the language has been a problem with histology. And the question is, are pathologists speaking the same language? The first question. And the second question is, are clinicians and pathologists speaking the same language? And it is very important to put both speaking the same language. And it is wide acceptance that cryptitis, cryptabscess, neutrophils in the epithelium, erosions and ulcerations are markers of activity. And still under debate the presence of lamina propria neutrophils. And it is controversial to consider eosinophils or basal plasmacytosis as a marker of activity. And there are only 3 studies positive for basal plasmacytosis. And it was possible to write this paper, echo position paper, and it was clear for the experts involved in this position paper that neutrophils are not normally present with the lamina propria or epithelium, and histological activity is defined by neutrophils infiltration of epithelium or lamina propria. And eosinophils alone should not be used as a marker of histological activity in ulcerative colitis, and basal plasmacytosis may predict disease relapse in ulcerative colitis, although the evidence is not consistent. And what kind of implications there are with histological remission? And it is clear in terms of clinical outcomes, and in this meta-analysis, so with a level of evidence of Oxford of 1, that patients in Mayo 0 with persistent histological activity, and when compared with those without histological activity, patients in histological remission have a 63% lower risk of clinical relapse. So we are speaking in patients with Mayo score of 0 and certified by histological activity, and a clear difference in outcome of these patients. And in this prospective study, it was possible to certify the patients in the endo remission and histological activity, and in those with histo and endoscopic remission. And 2 outcomes: a requirement of corticosteroids and patients' requirement of hospitalizations. And a substantial and a statistical significant difference between these 2 groups, showing the importance of histological remission in ulcerative colitis. But we know that histology is now a predictor of corticosteroids requirement, as I said, hospitalizations, and also colectomy. But
it is also important in terms of successful of de-intensification. For instance, if you have a patient with infliximab on a schedule of 10 milligrams every 6 weeks, and if you want de-escalate this patient, if there is persistent histological activity, the likelihood of clinical relapse is higher. But also, histological activity is related with dysplasia and with cancer, and is one of the main driver of dysplasia and cancer. And in this study from Leuven, from Bram, there was a correlation between IVD disc and histology. And histoendoscopic remission is higher in the first quartile, that is in those with higher IVD, with lower IVD disc score. So this is the next implication, that is the relationship between histology and quality of life. And summarizing, histology is related with corticosteroids need, hospitalization, colectomy, and now we have evidence of relationship of histology with quality of life, and it is a very important marker. But I think histology is very important in terms of induction. And if we perform induction in ulcerative colitis with advanced treatment, it is important also look for histology. Why? In this network meta-analysis that we are working, it is clear that the advanced treatment are more effective in induction histological remission than placebo. And etrasimod, after induction, it is one of the best drugs for histological remission. But in the mirikizumab trial, it was possible. Here is the vedolizumab trial, sub-analysis of varsity, and it was possible to relate the neutrophils at week 14 and outcome. And on multivariate analysis, improvement of neutrophils in the epithelium was the only histological parameter associated with increased odds of week 52 of endoscopic improvement. So, histology after induction is related with outcome after 1 year. But look at here the mirikizumab. And the mirikizumab endpoints at week 12, and the correlation of this endpoint with 1 year of treatment. And the histological improvement and histological remission and endoscopic remission was related with histological endoscopic endpoints at week 12. It is very clear in this trial. And after 1 year of treatment with mirikizumab, there was a clear difference between those in corticosteroids-free remission and those that reach histoendoscopic mucosal improvement. That is, those with neither endoscopic remission nor histological improvement, the proportion of corticosteroids-free remission was 36 when compared with those that reached histoendoscopic mucosal improvement and at week
12, and this number reached 52. So it is clear the importance and the implications in endpoints of histology. But now we have a new concept, and the new concept is disease clearance. What is disease clearance? This clearance is a composite outcome of patients without increase in stool frequency, without rectal bleeding, and without histological activity, and on myoendoscopic of 0. And in this trial from Milan, those that reached disease clearance within 12 weeks of treatment with different treatment, the outcome in terms of hospitalization is different indeed in those that reached disease clearance. So disease clearance is a new concept in ulcerative colitis, and in my opinion, we need to look for. But in histology, what is new? And AI is now starting to apply in histology. In this study from New York, when the pathologist classified the patient with histological activity in Nancy score from 2 to 4, and those with 0 to 1, that is a cutoff of activity and without activity, a great correlation between the pathologist and the AI. And in this study that I'm also involved in AI, in histology, we could see the different cells, eosinophils, plasmocytes, lymphocytes, eosinophils, and neutrophils. And we could measure these cells in the epithelium surface, and it is a new reality in histopathology. And I show you the potential of these studies. Now we could see the infiltrates, we could see the crypts and the epithelium, and we could see all cells, neutrophils, lymphocytes, and plasma cells. And we could quantify in a number these cells. So AI in histology will be very important at the short term. But dear colleagues, we start with the improvement of clinical symptoms, and now we are moving for molecular healing. Here, this study from Russia, it is clear the importance of barrier healing in colon, in ulcerative colitis, and also in Crohn's disease, and a clear difference in outcome in terms of remission and survival of remission in those that reached mucosal healing. And in mirikizumab trial, we looked for molecular healing. And we study the transcriptome of the patients, and we found an increase of aquaporin 8, an important water transporter, and also an increase in anion transporters in epithelium after induction. But so important as this is the fact that we found an increase of genes associated with healing and improved mucosal healing, namely recovering the epithelium, cleaning and barrier and integrity, and protecting epithelial cells from oxidative injury. So, dear colleagues, we are in a new era
of ulcerative colitis. We coming from symptoms, but now we are aiming a comprehensive and holistic remission in ulcerative colitis. So in terms of intestinal symptoms, that is rectal bleeding, urgency, stool frequency and abdominal pain, but also to measure objective signals of activity, namely endoscopy, histology, and biomarkers, and also look for extra-intestinal manifestations. We aim to control quality of life of our patients and, of course, offer corticosteroids-free remission in all of them. So is a holistic approach in ulcerative colitis. And thanks for your attention, and I'm very happy if I could answer your questions. Alguma pergunta? O professor está disponível por uns minutos. Are there questions? Professor, não temos nenhuma pergunta. Em nome do PANCO, agradecemos muitíssimo a sua participação. O doutor Guilherme Vecchia também me pediu que eu lhe convidasse mais uma vez para o congresso do próximo ano. Já está convidado de antemão. Muito obrigada. Já não sei se me escuta. Yes, I'm here. Não temos perguntas e agradecemos muitíssimo a sua participação, professor. I'm speaking with Natalia. Sim, sou eu. Hi, Natalia, how are you? It is a great pleasure. I'm fine. I'm trying to figure out to change the language all the time. And it was my great pleasure, and I hope in the next meetings I will be present. Thanks so much. Thank you, Professor. A continuación, con la charla Curación Mucosa como target, invitamos a pasar al doctor Manuel Barreiro, muy querido ya por ustedes y conocido. Él pertenece a la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Clínico Universitario Santiago de Compostela, profesor de asociado digestivo de la Universidad de Santiago de Compostela, past president de GTECU y pertenece a EduCom ECO. Adelante, doctor. Bueno, de nuevo agradecer, es un placer estar aquí. A mí esto me recuerda un poco a Star Wars, ¿sabéis por qué? Porque el episodio 4, es decir, la Guerra de las Galaxias es el episodio 4, en cambio después la amenaza fantasma era el episodio 1, entonces vamos a pasar del episodio 4, que es la histología, a la curación mucosa, que es anterior al episodio 1. Entonces, bueno, yo, mientras me ponen las diapositivas, ¿no? Que si queréis os voy contando un poquillo más. Yo de memoria no me lo sé, como mi amiga Yamile. Yo os puedo hablar de Star Wars de memoria, os puedo hablar de otras cosas mientras no tenga las slides ahí preparadas. Vamos. Bueno, pues eso. Entonces vamos a hablar de curación mucosa. ¿Qué? ¿Qué? Ya. Sí, con B. Tú vas a ser el episodio... No, tú vas a ser el ataque de los Crohnes. Ya que vamos a hablar de colitis ulcerosa, el ataque de los Crohnes.
Es que no puedo empezar porque es muy visual mi inicio, si no os lo contaba. De hecho, os voy a contar de los índices endoscópicos y estas cosas que os gustan, pero como es muy visual mi inicio no puedo empezar sin slides, a no ser que me las hayan confiscado en la aduana, porque me meto un poco con alguna gente, entonces a lo mejor fue eso lo que me ha pasado. Ok. Empecemos. Curación mucosa como target. Bueno, episodio 4. Mis conflictos de interés. Pero os voy a contar una historia que es mi relación con la endoscopia. Yo trabajo en un centro donde soy muy clínico. Yo soy clínico, me considero una persona... Bueno, veo muchos pacientes. Tengo 4 días de consulta de enfermedad inflamatoria intestinal, los lunes, martes, miércoles y viernes, pero los jueves voy a Mordor. Mordor para mí es endoscopia, un sitio hostil, con orcos, con gente allí, bueno, que hacen cosas raras, y con los tubos, gritando y tal. Entonces, aquí voy yo, Frodo Barreiro, aquí estoy, y os voy a contar un poco mi filosofía de la endoscopia. Es decir, yo creo que solo hay que hacer endoscopias en los pacientes que tenemos dudas en el tratamiento o que los resultados nos vayan a cambiar nuestra manera de tratarlos. Es cierto que la búsqueda y confirmación de la curación mucosa para mí sí que es una indicación. Eso sí que es una indicación, pero no la endoscopia porque toca, ¿no? Es decir, hay que hacerla con un objetivo. Y no hay nada más frustrante para mí, por lo menos, recibir un informe de endoscopia y que el que me lo ha hecho me ponga úlceras, erosiones, pero que no me explique bien lo que quiero saber, porque es un sufrimiento para el paciente y también cuando lo leemos. Por lo tanto, un poco la definición de curación mucosa en colitis es ausencia de friabilidad, vamos a hablar un poquito de la friabilidad, y en todos los segmentos. Es una cosa que vamos a ver. En cambio, en Crohn también es ausencia de ulceraciones en todos los segmentos. Estas son las indicaciones clásicas. Es cierto que se empezó a hablar de curación mucosa hace bastante tiempo, en este primer artículo de Paul Ruggiers, en el que se decía que, bueno, una enfermedad inflamatoria con fístulas, perforaciones, sangrados, en teoría, si conseguíamos curación mucosa, íbamos a detener la progresión de la enfermedad. Es decir, estamos hablando de algo que en el año 2006 se empezó a hablar ya de este tema. Los objetivos pueden ser muchos los objetivos que tengamos. La clave es, a lo mejor un objetivo muy grande, tenemos que empezar por algo muy pequeño. Y en STRIDE 1, porque ahora se habla solo de STRIDE 2, ¿qué se decía de la endoscopia? Pues se decía que el Mayo 0 sería óptimo y el Mayo 1 sería algo aceptable. Y, bueno, pues esto de la histología y tal se veía como algo todavía bastante lejano. Pero, como digo, los objetivos... Vamos a objetivos mucho más pequeñitos, pero que nos pueden llegar a cumplir lo que queremos, ¿no? Como cuando se estudió la estrella de la muerte, el objetivo era muy pequeño, pero se consiguió algo muy, muy grande. Las guías ECO resaltan los grandes vacíos que hay entre lo que es la correlación entre la endoscopia y los síntomas, ¿no? Es algo que no tenemos, que lo podemos discutir después, pero está claro que existe eso. Y llegamos a STRIDE 2, que ya se ha hablado mucho, y STRIDE 2 sí que pone la curación mucosa como un objetivo intermedio. Luego va a hablar de la transmural, de la histológica, pero es un objetivo claro en STRIDE. Y en STRIDE 2, ¿qué nos dice? Pues nos dice que tiene que ser un SSTD menor de 3 en enfermedad de Crohn o ausencia de úlceras, es decir, con subscore de 0 en todas las úlceras, y en mayo ya nos habla de Mayo 0 o de U6 0,1. Es decir, se ha visto que el objetivo ha ido evolucionando. El gran problema son los índices endoscópicos, y aquí es donde creo que vais a estar todos de acuerdo conmigo. Los que más utilizamos, el CDAI, el Harvey, no tienen endoscopia. Y los que utilizamos, o poco, o algo, o mal, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, pues es decir, lo que es cierto que la ECO te dice que el CDAIS
y el SSD pueden valer porque son reproducibles, pero vamos a ver los problemas que tienen. Esto es el CDEIS. Ninguno lo sabe de memoria, nadie lo sabe de memoria. Porque, primero, de 0, 12, 0, 6, es decir, ya no te vale ni con la regla del 5. Tienes que ir con la calculadora porque es muy difícil establecer, bueno, pues algo con ello. ¿Y qué va midiendo? Úlceras profundas, donde da 12 puntos, úlceras superficiales 6 puntos, superficie en cada uno de los segmentos, luego hace una suma y una división. Es decir, es muy, 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 muy complejo. ¿Por qué? Por mucho tiempo, necesitas una ayuda, una calculadora para ir haciéndolo, no tiene todavía categorías validadas, no tiene unos valores numéricos claros. Por ejemplo, el Crohn de colon lo subestima mucho, infraestima el Crohn de ilium y tiene un problema muy grande que son las úlceras profundas. Os voy a poner 3 fotos. Vale, la de arriba no es una úlcera profunda, claro, 0 puntitos de 12. La de abajo es una úlcera profunda 12. ¿Y qué le damos al 2? Yo, la verdad, no sabré si darle un 12 o no, no sé qué opináis. Después, el SSD fue algo que se hizo, bueno, más simple. Es cierto que se puede hacer más fácil, bueno, porque se mide presencia y tamaño de las úlceras, extensión de la superficie ulcerada, extensión de la superficie afecta. Ojo, esto es mucho más complejo de lo que pensamos, si lo hacemos bien. Y las estenosis, que realmente es lo fácil del SSD. Aquí por lo menos no hay que dividir. Se suma todo, A más B más C más D, de cada uno de los tramos. El problema, vale, es más sencillo, se correlaciona mejor con la clínica, es el recomendado por IABD, por la ECO, habla eso de remisión 0,2, es cierto que mucosa vaginal debe ser 0, pero mira, esta es una explicación de lo que hay que hacer, que estoy seguro que lo hacemos todos mentalmente cuando hacemos una endoscopia. Pasar de 3 dimensiones a 2 dimensiones, imaginar la superficie y medirlo en centímetros comparado con la referencia. Lo hacéis todos eso, ¿verdad? Cada vez que hacemos una endoscopia, estoy seguro que lo hacemos y calculamos fenomenalmente el SSD. Donde el índice, y no voy a hacer porque lo va a dar mañana la doctora Pilar Nos, el índice que realmente sí que tiene un gran valor es el índice de Rüdiger. Es cierto que el SSD sí que tiene un valor predictivo. SSD de 2 o menos se va a asociar a un mejor curso clínico. Os voy a hacer una encuesta, a ver qué pensáis. No hay QR, pero podéis contestar. Luego os digo lo que contestaron unos endoscopistas muy expertos a los que hice la pregunta. ¿Quién utiliza el CDEIS en su práctica clínica? ¿Quién no utiliza ninguno? ¿Quién utiliza el suyo casero? ¿Quién utiliza el SSD? ¿Quién utiliza el de Montreal? No miro por si alguien levantó la mano, porque en la encuesta un 5% de los endoscopistas lo utilizaban. O sea, que aparte de no tener ni idea eran mentirosos, es decir. Pero es un poco lo que me salió, ¿no? Es decir, que el ninguno y la mía casera era lo que más utilizaban. Vamos a la colitis, que es mucho más bonito. La colitis, los índices sabemos mucho más, a pesar de que en el True of Wits no. Bueno, porque nos dan la información de toda la enfermedad, ¿no? Y yo creo que hay mucha más correlación en la colitis con la clínica. Tenemos todos estos índices, no os los voy a explicar porque me arrojaríais aquí con digestiones de millones de años, explico uno por uno y no acabaríamos, pero el más utilizado es el Mayo. ¿Por qué el Mayo es el más utilizado? Porque de 4 ítems, uno es endoscopia, es decir, le da mucho valor a la curación mucosa. Uno es deposiciones, más de lo normal, otro es sangrado, otro es la Physical Global Assessment, pero aquí vemos cómo dividimos el Mayo. Mayo 0, normal o enfermedad inactiva. Mayo 1, enfermedad leve, eritema, disminución del patrón vascular y aquí el gran problema, la friabilidad leve. Mayo 2, enfermedad moderada, eritema, ausencia del patrón vascular, friabilidad y erosiones. Y Mayo 3, enfermedad grave. Bueno, pues algo que parece fácil, bueno, pues una cosa importante, se ha hablado y se hablará, que es la correlación con la calprotectina. Aquí tenemos una gran ventaja y en este estudio, bueno, pues realizado en el hospital de Belviche, pues se vio que hay una gran relación entre Mayo 01 y, bueno, pues calprotectina fecal, que es un método fácil, no invasivo, rápido, que nos lo complementa.
pero tiene algunas debilidades el mayo. Primero, la friabilidad. No sé si le pueden dar al vídeo, ahí a play, al vídeo, ahí encima, porque es como hay que medir la friabilidad. Encima, bueno, pues nada. Lo que vengo a decir es que para medir la friabilidad hay que estar apoyando la pinza durante 10 segundos. Y entonces se desaca y es donde se ve si hay friabilidad o no. Y el gran problema del índice de mayo es que esos tres son mayo 3. Y sabemos, si vemos las úlceras, que son totalmente distintas unos pacientes de otros. Es decir, como el de abajo va a estar mucho más grave, lo vamos a tratar de distinta manera que el de arriba, pero los tres son mayo 3. Bueno, y ahora os voy a hablar un poquito de lo que opino de la curación mucosa. Es decir, yo creo en el mayo 0, ya os hizo un spoiler el doctor Gomollón antes. Es decir, los clinical trials hablan de mayo 0,1, yo los llevo a mi terreno, a Santiago de Compostela, una de las ciudades más bonitas de España, es cierto, pero hay muchas muy bonitas. Como dijo, es un día cualquiera en mi ciudad. Y hay un problema. Los ensayos clínicos se llenan la boca hablando de tasas altísimas de curación mucosa. Violeta, morado, púrpura, soy hombre, no sé qué color es. Pero eso lo vemos, el porcentaje de curación mucosa, y en cambio vemos que hay más curación mucosa que remisión clínica. ¿Por qué? Porque utilizaban mayo 0,1. Y eso fue el gran problema mucho tiempo. Por lo tanto, nosotros hicimos un estudio, un jueves, como veis ahí, en el que yo, pues analicé 187 pacientes y los seguimos prospectivamente durante un año. Y dijimos que recidiva era cualquier aumento de tratamiento. Y vemos en el Kaplan-Meier cómo los pacientes que tenían mayo 0, la gran mayoría continuaban en remisión clínica, pero los que tenían mayo 1, pues simplemente lo que se vio es que casi el 50% recidivaban. Posteriormente llegó otro índice, que es el U6. Otro índice, yo creo que es un buen índice, es un índice más completo, yo creo que es mejor que endoscópicamente que el mayo, porque, pues el patrón vascular, el sangrado, lo va distribuyendo. También yo creo que se acabará aplicando más. Por ejemplo, para un mayo 3, ¿veis? Es un U6, 6, 7, 8, las imágenes de antes. Sobre todo para las formas más graves le da un mayor valor. Y ahora vamos un poco a hablar de los fármacos que han conseguido la curación mucosa. Podría poner una diapo de cada fármaco, pero esta revisión de GATT es muy buena, donde nos viene a decir que todos los fármacos, tanto en Crohn como en colitis, han conseguido la curación mucosa. Pero desde el 5-ASA a los corticoides, a la cetoprina, a todos. El único que no hay es un estudio específico con ciclosporina y evidentemente con certolizumab, porque, por ejemplo, en Europa no lo utilizamos. Pero todos los fármacos, de una manera u otra, han llegado a conseguir la curación mucosa. El problema es medir, y claro, cada uno, en cada subestudio, lo mide de distinta manera. No os quiero aburrir, por lo tanto, es que los porcentajes son muy distintos de cada fármaco y es muy difícil, pues comparar unos con otros, ¿no? Por ejemplo, porque según, digamos, y lo hablábamos ayer, según lo estricto que seas, pues van a tener unos porcentajes u otros, ¿no? Es cierto que en este metaanálisis reciente, pues en enfermedad, este es el de enfermedad de Crohn, sí, en enfermedad de Crohn, pues curiosamente, pues dan al JAK como el que produce más curación mucosa. Pero probablemente esto esté un poco, como vamos a ver, mediatizado, porque los estudios con los fármacos anti-TNF eran un poco, pues la curación mucosa no se medía de la manera que se tenía que medir. En colitis, muchos más fármacos, muchas más comparativas, y aquí se hizo otro network metaanálisis, y sí que hay un estudio que comparaba, por ejemplo, Bedo con ADA, lo que dijo antes el doctor Gomollón. En ADA en colitis es un fármaco que también en curación mucosa es peor que vedolizumab. Y el grupo de fármacos de moda, ¿quiénes son? Los New Jacks on the Block, ¿no? Los New Jacks on the Block realmente han llegado como llegaron estos chicos, chicos, me llevan a mí 5 o 6 años, pero son unos chicos todavía y tal y cual. Y en este network metaanálisis
en el de abajo se ve en verde la curación mucosa, pues en este metanálisis los JAKs son, en teoría, los fármacos que producen, bueno, pues más curación mucosa en colitis ulcerosa. Como todos estos network metanálisis hay que tener mucho cuidado, porque a mí me gusta decir que todos los fármacos la consiguen y es difícil decir cuáles no. Y llegamos a la pregunta del millón. Señor, usted está muy bien, no tiene síntomas, pero tenemos que buscar curación mucosa. Y el paciente nos mira, no sabe lo que le estamos diciendo y es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe, de creer en nosotros, porque le tenemos que convencer que si conseguimos la curación mucosa vamos a conseguir algo más. Y todo esto es lo que podemos conseguir con la curación mucosa. No os voy a poner un slide de cada una de las cosas, pero sabemos que en colitis ulcerosa la curación mucosa se va a asociar a menor recidiva, menor colectomía, menos hospitalizaciones y una mayor remisión libre de corticoides. Y en Crohn, la curación mucosa, mayores tasas de remisión clínica a largo plazo, menores cirugías, menor riesgo de fallo del tratamiento y menores hospitalizaciones. Por lo tanto, todo, y son estudios con distintos fármacos, a lo largo del tiempo se ve que la curación mucosa es algo bueno y algo bueno que se debe buscar. Un poco, dos detalles de dos que me gusta también decir, que la curación mucosa evita la malignización. Lo discutía o lo hablaban el doctor Beití y el doctor Gomollón hace un rato. El 5-ASA tiene efecto protector, sí, pero realmente tiene efecto protector llegar a un colon sin inflamación, porque ese colon sin inflamación sabemos que va a tener mucho menor riesgo de degenerar. Y en un estudio español realizado hace tiempo sí que se asoció la curación mucosa con mejor calidad de vida, ¿no? También es algo que, bueno, pues que también no solo es todo aquello que dijimos, sino también mejor calidad de vida. Bueno, pues muchos fármacos y la cuestión es que ahora, en los nuevos endpoints, y es un poco lo que quiero decir con estas slides, es que los nuevos endpoints ya meten la curación mucosa asociada a la remisión clínica, es decir, como un endpoint, bueno, un endpoint conjunto que es lo que se debe buscar, ¿no? Es decir, ya un doble endpoint principal en los ensayos clínicos. Y ya acabando, ¿cómo será el futuro? Bueno, pues, ¿qué nos dirá STRIDE 3? Pues estoy seguro que va a hablar de remisión histológica. Bueno, estoy seguro, como George Lucas estaba seguro que el episodio 4 iba a decir, porque ya habló antes el doctor Magro, es decir, estamos seguros. Curación transmural, hemos hablado mucho de ecografía, para mí es algo tremendamente importante y clave. Se ha hablado de la remisión psicológica, yo soy un gran defensor de la remisión psicológica, porque si el paciente, por muy bien que tenga el colon, pero sigue teniendo sus problemas psicológicos que están alrededor y no puede hacer una vida normal, pues, bueno, pues yo creo que también debe entrar en STRIDE 3, disease clearance, curación molecular. ¿Y cómo será el futuro? Pues no lo sabemos, siempre está en movimiento el futuro. Pero yo creo que, bueno, pues un STRIDE 3 deberíamos hablar de todo esto. Y quería acabar con esta slide que ya comentó el doctor Magro, que parece muy importante, porque viene un poco a decir que no tiene sentido hablar de curación histológica hasta que no hablemos de Mayo 0. Porque con un Mayo 1 y muchos ensayos con los fármacos hacen Mayo 1 y curación histológica no tiene ningún sentido. Porque lo que realmente es lo mejor es Mayo 0 con remisión histológica. Porque sabemos que si conseguimos esto, los pacientes van a estar bien durante mucho tiempo. Y tenía esto porque pensé que iba a hablar Magro después, para la introducción, pero como habló antes, pues ya no tiene sentido poner este slide. Y vamos con mis reflexiones finales, ¿no? Mi diapositiva nunca la voy a dejar de poner ya, soy un clásico, es decir, nunca voy a dejar de poner mi diapositiva de mis reflexiones finales. Porque Obi-Wan es el más sabio de todos, aunque la serie es bastante mala, pero como es, no sé, un Jedi súper sabio. Entonces, voy a ver mis reflexiones finales, que no tienen por qué ser las mismas que al principio, ¿eh? Es decir, al principio son lo que pienso en endoscopia, estas son mis reflexiones finales. Vale. Debe hacer endoscopias el que conoce y utiliza los índices, sin duda. A mí que me lo haga el endoscopista es que lo hace con la mano aquí y bailando, por muy bien que haga la endoscopia, si no me pone los índices, me da igual. Lo debe hacer realmente el que le da valor, ¿no? Y debemos hacer mejores índices en Crohn. No hemos evolucionado nada, los índices en Crohn siguen siendo muy malos.
La curación mucosa tiene que ser el objetivo, porque si se consigue, estamos seguros que los pacientes con curación mucosa van a estar mucho mejor. Sin embargo, debemos ser muy coherentes a la hora de intensificar los fármacos. Debemos saber cómo y cuándo es nuestro objetivo. Es decir, por una ulcerita mínima, si no tiene síntomas y tal, no sé si valdrá la pena, con un SSTD de 3, yo no cambiaría de un fármaco a otro, pero a lo mejor con un Mayo 1 sí que le aumento la mesalazina, ¿no? Es decir, tenemos que ser, bueno, tenemos que el jueves ser como lunes, martes y miércoles y viernes, pensar, ¿no? Mientras hacemos la endoscopia. Necesitamos dar un paso más en algunos pacientes, no en todos, pero en algunos pacientes sí que necesitamos la histología y la transmuralidad, yo creo que en Crohn ya prácticamente en todos. Y yo creo que nada más, esta es mi visión, que como la endoscopia puede ser totalmente discrepante entre lo que ven ustedes y lo que yo veo. Aquí vemos el final del episodio 5, es decir, el final del Imperio Contraataca, y están aquí mirando. Entonces, ustedes ven esto y a lo mejor van a un lector central de endoscopia y ve Santiago de Compostela, ¿no? Entonces, lo que ve cada uno puede ser totalmente distinto. Y nada más. Muchas gracias. Pues nada, a preguntarme. Vamos a hacer las preguntas ahora. Por favor, el micrófono para la señora. Enquanto no llega, me gustaría hacer una pregunta que es muy natural, que es cuando un paciente sí logra alcanzar el Mayo 0, pero no tiene una remisión histológica en colitis ulcerosa. ¿Qué debemos hacer? Pues yo estoy tranquilo. Yo en general estoy tranquilo. Lo vigilas un poquito más de cerca. Pero yo, para si tengo Mayo 0 y me tiene un mínimo infiltrado, no aumento por ahora el tratamiento. Es cierto que si tiene Mayo 0 y curación histológica estoy muy tranquilo, mucho más, porque sé que va a estar en remisión, pero yo no intensifico con Mayo 0 a día de hoy y sin curación histológica, pero ni la mesalazina. Tampoco le aumento la dosis de mesalazina, por ejemplo. Muchas gracias. La señora. Hay pacientes en cuando le hacemos el control de la colonoscopia encontramos datos agudos y datos crónicos, como los surcos, la banda mucosa, los pseudopólipos inflamatorios. ¿En qué interfiere eso? O sea, y no tenemos como una escala ni un índice cuando lo vamos a etiquetar endoscópicamente. No sé su experiencia que hacer en ese caso. Los pseudopólipos es algo que no nos gusta a nadie. El endoscopista menos. Y a nosotros también, porque siempre tenemos un poco la impresión de que puede haber algo que te confunda debajo. Es cierto que normalmente cuando hay pseudopólipos y cuando hay estas cicatrizaciones mucosas, son pacientes que en cuanto a curación mucosa yo los considero un Mayo 0 en general. Otra cosa es el riesgo de displasia que va por otro lado, que no es de lo que estamos hablando. Pero yo me quedo muy tranquilo. En principio no gusta, pero yo creo que normalmente cuando ves esos pseudopólipos es gente que ha tenido un brote muy grave y es su manera de cicatrizar. Y no suele haber pues mucha inflamación alrededor de los pseudopólipos, ¿no? Entonces yo creo que es un poco lo que te puedo decir. Y ningún índice, es que tienes toda la razón, ningún índice habla de los pseudopólipos, ni de valor, y tampoco. Doctora Alicia. Yo en realidad estoy de acuerdo en todo lo que dijiste con respecto a la curación mucosa, pero también dijiste que el índice de Mayo, que yo siempre lo digo, no tiene en cuenta las úlceras profundas. Yo pienso que el U6 es mucho más complicado y por eso se prefiere el Mayo, pero a mí me parece que se debe arreglar un poco el Mayo y ponerle como un puntaje más, que si se pasa de eso y si tiene úlceras profundas, el paciente está corriendo un peligro mucho más importante que no tenga cicatrización mucosa o que tenga un score de 1, porque eso es inmediato. El paciente por ahí tiene que ser en general hospitalizado y hay que cambiar la droga, hay que usar una droga de acción rápida. Entonces a mí me parece como muy importante hacerle un arreglito al Mayo 3, que en lo demás es fácil. Sí, yo lo que hago, y lo que hago siempre es
que al mayo, cuando tienen mayo 2 y 3, hacer también el U6. Por ejemplo, si tienen mayo 0,1, no tiene sentido hacer un U6, ¿no? Porque al final hay menos, se sabe menos del valor pronóstico. Pero en cambio, cuando lo que puse en esa diapositiva es decir, es que esos 2, 3, mayo 3 los vas a tratar distintos. Manu, una pregunta, una duda que tengo frecuentemente es cuando tienen un paciente que tuvo una cirugía, pero tienes también una actividad de la enfermedad en colon. ¿Cómo tú clasificas este paciente? Bien. ¿Qué índices utiliza? Y a ver si luego me corrige Pilar. Yo pues suelo poner los dos. Suelo poner el SSTD y el Ruggiers para la otra parte, pero yo creo que hay que hacer un SSTD cuando tiene activación del colon. No es lo único que se puede, es lo que se puede hacer. Pero yo ¿qué pasa? Sabiendo que el SSTD normalmente como supradiagnostica el colon, yo creo que sí, es lo que suelo hacer en mi práctica clínica, ¿no? Que son esa parte. Son pacientes que cuando son pacientes con SSTD muy altos y que bueno, pues que son pacientes que no es una recurrencia, es un colon. ¿Sí? Me pidieron que sí, que terminara, pero ok. La organización está aquí. Pero sí, por favor. No, una preguntita. ¿Qué importancia tiene en la toma de decisiones de la vía, por ejemplo, de la administración de mesalazina en una rectitis, las biopsias del colon proximal? A ver, yo creo que tienen importancia porque dice si hay inflamación o no. Es decir, es cierto que no puse ese slide donde realmente el otro gran fallo es que no se puede hacer por tramos, ¿no? Por tramos, porque si lo haces por tramos, y yo creo que la curación histológica tiene que ser de todo el colon. Por lo tanto, yo creo que tiene un valor. Otra cosa ya es el patch, lo que cuando ves ahí en el tal, pero yo creo que es otro tema distinto. Pero yo creo que sí, yo creo que lo hace mucosa, tiene que ser todo. Y muchas veces, otro problema, vemos 2 centímetros de mayo 3 y un colon con endoscopia y biopsia, 0, todo normalísimo. Y es un mayo 3, no hay más remedio. Mientras no se haga un buen índice, que los de Lovaina lo están validando, lo presentan en la ECO, lo publican, pero no se llega a la práctica clínica, y yo lo echaría de menos. Te felicito por tu excelente charla. Muchas gracias. Continuando con este simposio, invitamos a la doctora Ana Gutiérrez, conocida por todos ustedes, presidenta del Grupo Español de GTECU, para hablar de cómo medir respuesta al tratamiento en colitis ulcerosa. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí, por vuestra atención. Y yo, como siempre, feliz de estar aquí, pero tengo que reconocer que cuando vi el título de la charla que me habían propuesto, pensé que a lo mejor en GADECU y en PANCO no me querían tanto. Y luego también estaba muy asustada de pensar que después de hacer la presentación, si es verdad que sí que me querían, me siguieran queriendo igual, para no ser muy aburrida, porque hablar de respuesta en colitis ulcerosa, sin duda alguna, tiene que ver con hablar de los índices que utilizamos en los ensayos clínicos. Entonces, bueno, pues he tratado de dar lo mejor para que esto no resulte muy aburrido, y ya me diréis al final si es así o no. La primera reflexión que me hice también cuando diseñé la presentación que os voy a presentar a continuación es que realmente muchas veces cuando empezamos a pensar en qué es lo que medimos en los resultados en colitis ulcerosa, lo primero es que lo que esperan los pacientes no es lo mismo que esperamos los médicos. Aquí lo podéis ver en esta encuesta. La definición de remisión para los pacientes era resolución de los síntomas en un 45%, y para los médicos pues era aproximadamente el 20%. Pero lo más llamativo era que, por ejemplo, para los médicos la remisión consistía en que hubiera remisión de biomarcadores en un 70%, y esto a los pacientes les importaba bastante
menos. Y luego, otra de las cosas también es la duración, la expectativa de duración de la respuesta. Y llama muchísimo la atención que, por ejemplo, los facultativos esperamos que se mantenga el tratamiento más de 5 años en un los pacientes esperan que esto sea así en un 36% de todos los que contestaron frente solamente a un 7% de los médicos. Por lo tanto, esto sería lo primero, ¿no? Intentar alinear lo que esperamos en colitis ulcerosa médicos y pacientes. Y después, pues existen una serie de parámetros de cómo medir esa respuesta, que son la remisión clínica, la remisión endoscópica, biomarcadores, calidad de vida, respuesta endoscópica, histología y respuesta clínica. Por supuesto, en histología no voy a entrar porque el bloque lo constituíamos entre los tres, y de endoscopia pues trataré de pasar más rápidamente porque lo ha comentado Manu. No existe un índice de Mayo, existen varios índices de Mayo, lo conocéis bien y hay que darle una reflexión a esto. El índice, porque lo vais a ver, y sobre todo mi charla va montada en esto, en cómo han ido evolucionando la medición de la respuesta en colitis ulcerosa. El índice de Mayo total, como bien sabéis, pues tiene que ver con la frecuencia de las deposiciones, tiene que ver con el sangrado rectal, con el índice endoscópico que ha comentado Manu, el subíndice endoscópico que ha comentado Manu, y también con un PGA, que es la valoración subjetiva del paciente. Y pues con todos estos valores sabemos que en el índice de Mayo total la remisión está por debajo de 2, incluyendo 2. Pero luego vino el índice de Mayo parcial, que es cuando retiramos la parte endoscópica. Muy bien, en este caso puntúa entre 0 y 9 y la remisión se considera entre 0 y 1, ya lo sabéis todo. Pero luego hemos ido avanzando y existe el índice de Mayo modificado o avanzado. Este es el más moderno y el que vais a ver, que es el que se recomienda para los ensayos clínicos. Y la diferencia es que aquí se considera remisión entre 0 y 1. No os canso más con las puntuaciones que todos conocéis. El índice endoscópico de Mayo, no voy a perder tampoco mucho tiempo en esto. Sabéis como ventajas, y esto es en lo que quiero que os fijéis, que es sencillo, que es el recomendado por las agencias regulatorias para la aprobación de los fármacos, pero tiene unas partes negativas y es que no está validado y que no existen diferencias, como bien comentabais hace un momento, como en las preguntas, y también lo estaba comentando Manu, no hay diferencia entre las úlceras superficiales y profundas y tampoco tiene relación con la extensión. Se puntúa o se valora el segmento que está más afectado. Aparte de los índices clínicos del Mayo, estos no han tenido tanto chance en entrar en los ensayos clínicos. Tenemos otros índices como el de Walmsley, que es el índice simple de actividad clínica, que tiene una serie de parámetros que son muy interesantes. Contempla, por ejemplo, la urgencia defecatoria, algo que cada vez vamos teniendo también más en cuenta y que afecta mucho la calidad de vida de los pacientes, ya lo sabemos. Y luego incluiría, por ejemplo, también manifestaciones extraintestinales. Lo que ocurre es que ni mucho menos tiene el predicamento y la utilidad, o la utilización, mejor dicho, que el índice de Mayo. El U6, acabamos de comentarlo y tampoco voy a abundar mucho más, tiene ventajas, habla de esa graduación entre las úlceras profundas y las úlceras superficiales, pero tampoco ha tenido ese predicamento en los ensayos clínicos. Y yo lo que hice fue buscar qué nos decía la FDA y qué nos dice también la EMA a la hora de sus recomendaciones a los sponsors que van a desarrollar los fármacos en colitis ulcerosa. Y lo que dice y lo que recomienda es que el objetivo primario sea una combinación de un índice clínico y un índice endoscópico. Y lo que recomiendan es que se utilice en remisión clínica el índice de Mayo modificado, que es el que os presentaba anteriormente, en el intento de retirar esa parte subjetiva de valoración que los médicos hacemos. Pero también hay otras novedades. Esto ha ido cambiando y luego tendremos un esquema que veremos cómo se ha producido esta evolución. Frecuencia defecatoria 0,1, pero sangrado rectal 0. Porque si veis, previamente se podía considerar con un sangrado rectal 1 que el paciente estaba en remisión clínica. Y también ha cambiado el subíndice o el subscore endoscópico 0,1, pero si es 1 también tiene que ser sin friabilidad. Remisión sin corticoides también ha ido evolucionando. Previamente se requería un periodo de tiempo más corto, 4 semanas sin corticoides, y ahora la recomendación de la FDA es que por lo menos para decir que un paciente está en remisión sin corticoides tiene que estar entre 8 y 12 semanas sin los mismos. La respuesta clínica, también con índice de Mayo modificado, descenso de 2 puntos, diferencia con el índice de Mayo total, que la respuesta es bajada de 3 puntos, como vais a ver, y un 30% con respecto
respecto a la puntuación que se tenía basalmente. Mejoría endoscópica 0,1, remisión endoscópica, lo que a Manu más le apasiona, Mayo 0. Más cosas que nos recomienda la FDA. Que exista una lectura central de la endoscopia y que los lectores estén cegados a el brazo de tratamiento que esté el paciente y, por supuesto, que exista o que se utilicen endoscopios de alta definición. Más aspectos importantes, como vais a ver con lo que os voy a presentar a continuación. Antes se consideraba la frecuencia defecatoria o la presencia de sangre solo los 3 últimos días antes de que el paciente iba a la visita del ensayo clínico, pues ellos recomiendan que esto sea los 7 días previos. Bueno, ya sabéis que los pacientes ahora tienen unos diarios electrónicos y tienen que haber completado al menos 3 de los 4 últimos días. Y en cuanto a la medición de la remisión histológica, que yo he dicho que ya no voy a entrar en estos aspectos, no existe un consenso, una recomendación específica por parte de la FDA, lo único que dice es que sea un objetivo secundario, pero con respecto al índice a utilizar, pues tampoco se mojan. Y sí que está hablando ya de objetivos adicionales como dolor abdominal o urgencia, que deben ser recogidos, y recomiendan no utilizar, por la multitud de definiciones que hay respecto a esto, la terminología de curación mucosa. Y la EMA, ¿qué dice? Pues lo mismo, que hace falta un objetivo coprimario de remisión clínica y endoscópica y recomendación de lectura central y cese de sangrado. Y ahora vamos a hacer un recorrido histórico. No vamos a hablar para nada de resultados, de porcentajes, sino de diseño de los estudios, de qué se valoraba, porque vais a ver que la comparación es peligrosa entre estudios con el paso del tiempo porque no se habla de las mismas cosas. Nos remontamos a infliximab en colitis ulcerosa. Los estudios AD que utilizaban como objetivo primario, utilizaban el índice de Mayo total y, por lo tanto, pues se definía la remisión clínica como un índice por debajo de 2 que no tuviera ningún subíndice por encima de 1. Y la respuesta, índice de Mayo con descenso de 3 puntos y un 30% con respecto al sangrado. Como cosa graciosa, al volver a revisar el estudio, graciosa no, sino cómo han cambiado los tiempos. Se medía el título de ANA, cosa que ahora mismo no haríamos nunca en un paciente que recibiera tratamiento con infliximab o con adalimumab. Es curioso, ¿no? Cómo ha cambiado todo. Y luego la curación mucosa, que se definía con un Mayo también, con el subíndice endoscópico de 0,1. Ultra, ¿qué diferencia tiene adalimumab en colitis ulcerosa? Que añadía también por primera vez el IBDQ, también calidad de vida. Y quiero recordaros que estos dos estudios y también el de golimumab tenían una interpretación endoscópica local, no central. Es decir, que esto ha ido cambiando. ¿Qué diferencia tiene, por ejemplo, golimumab con respecto a los anteriores? Que medían la inducción en la semana 6, es otra diferencia, y que además medían una respuesta sostenida. Y medían, para calcular lo que os decía, el sangrado y la frecuencia defecatoria, los 3 últimos días antes de la visita. Avancemos. ¿Qué nos aporta el estudio Gemini, que es vedolizumab en colitis ulcerosa? También mide en semana 6, 2 semanas antes, igual que el Pursuit, 2 semanas antes que medían el de infliximab y el de adalimumab, y por primera vez se introduce la lectura endoscópica central. Estos son los avances que se van produciendo a lo largo del tiempo. En el estudio Gemini también, por supuesto, y a partir de los previos, como os decía, ya se incluyó IBDQ, ya existen datos también de biomarcadores como la calprofecal. Avancemos. Tofacitinib, el programa de desarrollo del OCTAV. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí ya se exige que el sangrado rectal esté en 0. Este es otro cambio. Y de nuevo volvíamos a valorar inducción en la semana 8. Ustekinumab, Unify, el estudio de colitis ulcerosa. ¿Qué aporta? Por primera vez se habla de índices histológicos, curación mucosa histoendoscópica, lo estáis viendo aquí, y esta era la definición, para que veáis cuántas definiciones diferentes. Neutrófilos por debajo del 5% de las criptas, sin destrucción, que no hubiera erosiones ni granulomas y que hubiera mejoría endoscópica. Y por primera vez aquí también ya se habla del índice de Mayo modificado, pero no como objetivo primario, sino como uno de los objetivos secundarios. Avancemos. Ozanimod, estudio True North, una definición diferente de remisión a las que hemos visto previamente. Descenso de los 3 componentes del Mayo por encima de 2 puntos y un 35% con respecto al basal. Y aquí ya se pide que la remisión sin esteroides también estuviera en 12 semanas. Filgotinib,
Otro parámetro diferente de medición de inducción se mide en semana 10, estamos bastante por delante y esto puede llevar a diferencias en las tasas de remisión e incluía otros parámetros de calidad de vida como eran el SF36 o otros índices también de calidad como puede ser el EQ 5D y consideraban también otro parámetro de remisión que era la calprotectina fecal por debajo de 150. Si nos vamos a upadacitinib, ya estamos utilizando índice de Mayo modificado, índices de mejoría mucosa histoendoscópica, también estamos utilizando una definición de curación mucosa con un score endoscópico de 0 y un GBOES inferior a 2 y también, como os comentaba en el de Filgo, ya se exige que la remisión sin corticoides sea de 12 semanas y cosas que son aditivas, son nuevas, valoración también de la escala de fatiga y luego el paciente recoge en diario electrónico dolor abdominal y urgencia defecatoria, aunque no sean algunos de los objetivos secundarios. Pasamos a etrasimod, el estudio Elevate. Este es el primer estudio que incluye pacientes con proctitis. Este es otro highlight que tiene el estudio y este considera también inducción bastante tardía, en la semana 12, que Manu y yo discutimos muchas veces por qué se le llama inducción a una cosa en la que el paciente está recibiendo tratamiento con la misma dosis del fármaco, no podemos entender muy bien y es algo que debatimos muchas veces, ¿no? Y este tiene 2 puntos de valoración de la remisión sin corticoides, que es en la semana 4 y también en la semana 12. Aquí podéis ver, y esto se presentó en la ECO del año pasado, en el 2023, cómo se valoraba ya la urgencia. Este estudio está valorando urgencia con una escala específica y, estos son puntos un poco novedosos, ¿no? Por ejemplo, del estudio de etrasimod. Mirikizumab, que también hemos estado comentando en algunas de las charlas, incluye y le da mucha importancia, ya lo sabéis, a la urgencia defecatoria, mide la urgencia como mejoría y sobre todo como remisión utilizando esa escala específica en la que la urgencia tenía que ser 0,1 y tenía que, en pacientes que tenían una valoración de la urgencia superior a 3 en baseline y luego también tiene una definición propia de remisión mucosa histoendoscópica, que era la remisión histológica con resolución de los neutrófilos con una puntuación del GBOES por debajo de 2 y también remisión endoscópica. Y finalmente, lo prometo, este es el último estudio que pongo, es el QUASAR de Guselkumab, que también tiene, solo hay datos publicados hasta la semana 12 y que también tiene una definición específica de esa mejoría histoendoscópica que tiene que ver con mejoría histológica y mejoría endoscópica. En este caso no estamos hablando de remisión endoscópica, es otro parámetro. Bueno, todo esto es un poco confuso, ¿no? Pues para tratar de dar luz a todo esto, yo he hecho este esquema en el que podéis ver en amarillo los puntos en los que empezaron a cambiar las cosas. Y como podéis ver, entre infliximab y ustekinumab se utilizaba el índice de Mayo total. En ustekinumab comienza a utilizarse el índice de Mayo modificado, pero es verdad que en ustekinumab todavía era un objetivo secundario. El sangrado se exigió o se contempla sangrado 0, no valía el sangrado 1 a partir de tofacitinib. La lectura central en la endoscopia se utiliza desde el estudio de vedolizumab y el IBDQ, como os comentaba, se introdujo con adalimumab. Histología se ha utilizado desde el estudio de ustekinumab y en el caso de proctitis solo se ha incluido pacientes en el estudio de etrolizumab y tenemos valoración de urgencia con UPA, con MIRI y con ETRO. Y valoración también, como os decía, de la fatiga en upadacitinib. Y vemos que los momentos en los que se mide la inducción varían entre unos estudios y otros y esto es muy importante porque no es igual medirla en la semana 6 que en la semana 8, que en la 10 o en la 12. Y luego hay estudios que, lo que yo os comentaba, realmente no tienen una fase de inducción como puede ser el de Filgo o el de ETRO, porque están utilizando todo el tiempo la misma dosis del fármaco. Y ya para terminar, esto también me ha parecido interesante, yo no lo conocía, os lo reconozco, hasta que he preparado la charla, y es que ha habido un consenso de la Organización Internacional de Enfermedad Inflamatoria
para desarrollar cómo tienen que ser los estudios de los pacientes con proctitis, y se llama el ProTrial Consensus. Y bueno, pues lo que dice lo primero es que serán pacientes que tengan afectación solo de 15 centímetros, como todos sabéis bien. Hay que hacer un buen diagnóstico diferencial con enfermedades de transmisión sexual, con colitis por radiación, colitis traumática, y luego el endpoint primario también será clínico y endoscópico, y de momento dicen que los PROs, pues no hay más remedio que utilizar los PROs que se utilizan en el paciente de colitis, porque no hay PROs validados específicos para el paciente que tiene solamente proctitis. Como otras cosas que me parecen muy interesantes, ya para este consenso está hablando de la utilización o de la medición como objetivos secundarios de la discapacidad, de la urgencia defecatoria. También está hablando de la incontinencia. Son cosas que hasta ahora nunca se habían incluido, bueno, hasta los últimos estudios nunca se habían incluido como objetivos secundarios. Y, por supuesto, también el estreñimiento como consecuencia de la afectación rectal. Esto, sin más, es la misma puntuación que hizo el grupo de expertos, y sobre todo me gustaría que os fijaseis en las últimas, en la que os decía la discapacidad, la urgencia rectal, la incontinencia, todos estos aspectos que van a formar parte, como no puede ser de otra manera, de los objetivos secundarios de los estudios que se van a realizar en proctitis. Y estas son mis conclusiones. Los índices para medir respuesta en colitis ulcerosa, creo que os he convencido, se han ido modificando a lo largo del tiempo. Las agencias exigen objetivos combinados clínicos y endoscópicos en los ensayos clínicos con fármacos para colitis ulcerosa. La histología sigue siendo un objetivo secundario. El índice de Mayo modificado es el que más se utiliza y el que recomiendan las agencias para evitar la valoración subjetiva de los médicos. Remisión clínica exige sangrado rectal cero. Se exige también ausencia de friabilidad. Hay que incluir PROs. Y el futuro nos traerá la inclusión de pacientes con proctitis, con este desarrollo, con este esquema que yo os comentaba, valorando urgencia defecatoria también y dolor abdominal. Y esta es mi última diapositiva para que seáis conscientes de que no se pueden comparar las peras con las manzanas, es decir, que los estudios están realizados con objetivos diferentes. Hacer comparación entre estudios a veces puede ser peligroso porque no estamos hablando de las mismas cosas o no estamos midiendo con los mismos índices, y yo solo espero que me sigáis queriendo y me hayáis perdonado a pesar de utilizar esta playa de índices en la presentación. Muchísimas gracias por vuestra atención. Doctora, no se vaya todavía. Nos quedan 5 minutos para preguntas. ¿Alguien de la audiencia que quiera hacer alguna pregunta a la doctora? Yo, más que una pregunta, quiero decirte que cada vez te queremos más. Pues te pregunto yo. Con lo que has comentado y con la proctitis, ¿tú no crees que el índice de Mayo tiene menos valor en la proctitis? Porque al final las proctitis sangran todas, son pujos, no saben las deposiciones. Yo tengo la impresión de que unos problemas, y con etro también, porque incluso hablan de 4, ¿no? Meten pacientes con Mayo 4, ¿no? en etrolizumab. Entonces, no sé cuál es tu opinión personal, porque yo estoy de acuerdo que las proctitis tienen todo el derecho del mundo a entrar a los ensayos, ser tratadas, pero tengo un poco la impresión de que a lo mejor la manera de evaluarlos debería ser un poco, eso, pues con otro índice, porque el Mayo cojea en algunas cosas. Totalmente, pero si te paras a ver al leer el documento este de consenso del ProTrial, lo que dice es que es eso, que hay que desarrollar ya, y hay una necesidad importante de desarrollo de unos PROs que estarían al final midiendo lo que tú dices, ¿no? La remisión clínica, que es uno de los parámetros que hay que valorar, lo estarían midiendo con PROs que fueran específicos para el paciente con proctitis, pero que a falta, porque no los hay, de desarrollo de estos índices, pues que habrá que utilizar los mismos índices clínicos que estamos utilizando, pero totalmente de acuerdo. Y de todas maneras, la urgencia, la incontinencia los han puesto como objetivos secundarios. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo impacta la coexistencia de síndrome de intestino irritable en los síntomas, sobre todo síntomas subjetivos del paciente de urgencia? O sea,
todo lo que tiene que ver con sensibilidad visceral, a diferencia de lo que sería la pura inflamación, ¿no? Bueno, realmente en lo que puede impactar también cuando un paciente tiene los dos simultáneamente, ¿no? Tiene la enfermedad inflamatoria y tiene un síndrome de intestino irritable, que pueda puntuar más, sobre todo en frecuencia defecatoria, si tiene encima la desgracia de que sea un síndrome de intestino irritable con tendencia a la diarrea. Pero bueno, aquí es en donde es más claro que sí que tiene valor los otros parámetros, ¿no? Los parámetros endoscópicos en ese paciente que tiene las dos patologías, los parámetros endoscópicos y los biomarcadores que nos van a ayudar a diferenciar. Esto es un verdadero problema, ¿no? Lo que dices, Juan, porque yo en la consulta, yo tengo una compañera que se dedica específicamente a trastornos funcionales y que bueno, está totalmente al día de todo esto. Y tenemos un porcentaje pequeñito de pacientes que los convencemos, cuando ya lo tenemos clarísimo, de que el problema verdaderamente no es un problema de burden inflamatorio, sino que lo que está ocurriendo es que tiene síntomas que por otra parte pues a veces se tienen que llegar a controlar con antidepresivos tricíclicos, y por mucho que intentemos dar más fármacos que actúen sobre la inflamación no vamos a tener éxito. Y queda el último minuto. Bueno, aprovecho de hacer una pregunta. Respecto a los scores histológicos, se han mostrado muchos scores, y desde el término de ausencia de neutrófilo, el score de Nancy, el de Robards, el GWAS. ¿Cuál tendríamos nosotros que pedirle al patólogo que utilizara? ¿Cuál recomiendan ustedes? El que sepa hacer el patólogo, que lo haga, porque la mayor parte de las veces, y esto pasa en muchísimos hospitales, ¿no? Y podemos compartir las experiencias, yo en mi hospital no nos dan un índice. Creo que esto es otra labor que tenemos que hacer también nosotros, pues como ayer, tener patólogos que nos hablen, que estén implicados. Si hay que elegir uno, con el que tu patólogo se sienta más cómodo, puede ser el Nancy, puede ser el GWAS, pero que aprendan a medirlo y que lo hagan de una manera sistemática, o por lo menos en aquellas circunstancias en las que sea muy importante saber la histología de ese paciente. En la mayor parte de los sitios pone inflamación aguda, inflamación crónica, y estos son los informes más comunes que se ven en las biopsias de los pacientes con inflamatoria. La última pregunta. Sí. Por ahí iba mi pregunta también. Endoscópicamente, a veces me gusta comparar qué me dice el patólogo. Entonces, quizá yo describo un eritema leve o algo en cierto segmento, pero el patólogo viene y me reporta, no hay datos compatibles con enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Podría yo tomar esa referencia quizás como una remisión real o de verdad como hacer ese consenso con el patólogo que me reporta? Es imposible, porque las muestras, por mucho que lo haga bien el endoscopista y está tomando muestras de varios sitios diferentes, pues al fin y al cabo es un mapeo. Esto es un problema más en lo que tú dices cuando hay poca actividad inflamatoria, que no cuando el paciente tiene tantísima actividad inflamatoria que lo biopsies donde lo biopsies y te dice el patólogo que no ve ahí inflamaciones, que algo está pasando. Eso no está bien. Pero como dices, al fin y al cabo es un muestreo, ¿no? No se puede biopsiar todo, ¿no? Y en fin, si da que hay muy poca actividad, y esto es bastante compatible con lo que se ve en la endoscopia, habrá que darlo por bueno. Bueno, muchísimas gracias, doctora y doctor Barreiro, por excelente simposio.